Padre Cristo, hermanos, ya se ha llegado la hora de comenzar con este servicio y quisiera empezar con una pequeña oración para ponerme en la mano del Señor, que el Señor sea quien tome control, que el Señor sea el que me use y para que sea la bendición esta enseñanza que he preparado para el día de hoy. Amén. Bendito y buen Dios, Señor de la gloria, te doy gracias, Señor, en este día por la vida y la salud, Señor Jesús, por este privilegio que me has dado una vez más de estar aquí una vez más delante de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos que vieron esta enseñanza, Señor, que tú seas que les toque sus corazones, Señor Jesús, les abra sus mentes, Señor Jesús, y les ayude a seguir adelante, Señor, en el transcurso de la vida, Señor. Te pedimos, Señor, también por el pastor y su esposa que no están aquí, que tú seas que estén con ellos allá donde están, Señor Jesús, y que sea una bendición, Señor, donde quiera que estén. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Y quisiera empezar con una alabanza que se llama Queremos tu gloria. Aleluya. Tal vez algunos ya lo han escuchado, tal vez algunos no lo han escuchado. Yo ya la había escuchado, pero no la había cantado, pero quiero hacerlo por la honra y gloria del Señor. Creo que es una muy bonita alabanza. Amén, No hay mejor lugar que en tus brazos, Señor. No hay mejor lugar que en tus brazos, Señor. Allí quiero estar, en tus brazos, Señor. Allí quiero estar.
su gloria a ver? Amén. ¿Cuántos quieren ver su gloria? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Creo que todos quisiéramos ver su gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Y la enseñanza que traigo para este día le he titulado ¿A quién traer los problemas? Y quisiera empezar con esta escritura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, verso del 1 al 5. ¿A quién trae los problemas? Mientras pensaba en el título de esta enseñanza, me acordaba, le comentaba a mi esposa de la predicación que trajo nuestro pastor, creo que fue el domingo pasado, que decía a quién acudir. Y este es un poco similar el título, ¿a quién traer los problemas? Aleluya. Y si ya estamos ahí, dice así la escritura, Juan 2, 1 al 5. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Aleluya. Gloria al Señor. El motivo por el cual Jesús fue a Caná de Galilea, dice la Escritura, que es porque fue invitado Él, su madre, sus hermanos, sus hermanas y sus discípulos a una boda. Y allí estuvieron en la boda Jesús, María, los hermanos y hermanas de Jesús y los discípulos de Jesús. Y si fueron invitados a la boda, quiere decir que eran conocidos de los padres de los novios y conocían a los novios que se iban a casar. Algunos han llegado hasta sugerir que tal vez eran incluso parientes de los padres de los novios y de los novios que se iban a casar. Tal vez eso explicaría la preocupación de María, que veremos más adelante, de cuando se terminó el vino que estaban usando en la fiesta. Amén. También podemos observar que José no se menciona en este relato bíblico, lo que podría indicar que para esta fecha tal vez José ya había muerto. Aunque vemos que a través de los evangelios de Mateo y de Lucas podemos ver la participación de José, el esposo de María, durante la infancia y niñez de Jesús. Sin embargo, durante la edad adulta de Jesús, José ya no se vuelve a mencionar en la Escritura. Y esto nos da a entender que si José murió durante la adolescencia de Jesús, lo más seguro es que Jesús se haya hecho cargo del sostenimiento de su madre y sus hermanos y sus hermanas, los cuales eran menores que él y menores de edad, al menos hasta que estos crecieran y llegaran a una edad donde ya se empiezan a independizar y hacerse responsables por ellos mismos. Amén. Pero volviendo a lo de la boda de Caná, en este punto de la historia, tal vez tengamos curiosidad, aquellos que somos curiosos, e interés por saber más detalles sobre lo que pasó en la boda de Caná. Amén. Y podemos hacernos muchas preguntas tocante y en relación a la boda de Caná. Por ejemplo, ¿quiénes eran los novios? ¿Cómo se llamaban? ¿Verdad? O cómo iba vestida la novia, por ejemplo. Tal vez era diferente que en este tiempo y da curiosidad saber cómo iba la novia. O de qué color llevaría el traje el novio, si se usaba traje en aquel entonces. Amén. O quién era el invitado de honor. Ya ven que en este tiempo se usa invitado de honor y muchos chambelanes, ¿verdad?
También podemos preguntarnos, por ejemplo, cuál era el menú de la comida que se iba a servir en las bodas, ¿verdad? En México se utiliza mucho hacer el mole, muy famoso el mole. ¿Qué se serviría en aquella boda de Caná? Amén. Podemos preguntarnos también qué tan hermoso, qué tan adornado estaría el salón, ¿verdad? Porque ya ven que a las novias les gusta que todo esté bien adornado, bien bonito, bien sin defecto, voy a decirlo así, que todo salga perfecto, ¿verdad? Para impresionar a la visita, a los invitados. Y podemos preguntarnos qué tan hermoso estaría el salón donde iba a ser la boda o el lugar. También podemos preguntarnos, ¿les llevarían muchos regalos a los novios? ¿Verdad que a lo que conocemos ahorita, como cuando alguien se casa, le llevan muchos regalos a la nueva pareja, ¿verdad? Que va a empezar una vida nueva. Y podríamos preguntarnos todos estos pequeños detalles. Hay muchos otros detalles que podríamos preguntarnos. Amén. Relacionados a la boda. O hay otros muchos detalles que todo el mundo comenta en cualquier boda, ¿verdad? Podemos hacer una lista muy grande. Pero lo que quiero que notemos en este pasaje bíblico, en esta pequeña historia, es que nada de esto aparece en las Escrituras. Juan el apóstol no nos da muchos detalles de eso, de todo lo que acabo de preguntar, que podíamos preguntar. Porque el objetivo de Juan era otro. Amén. Juan el apóstol se encuentra, o más bien se concentra en otro detalle mucho más importante, mucho más interesante que el adorno del lugar, que la comida que se iba a servir, que cómo venía la novia, que cuántos iban a ir, que cuál sería el invitado de honor. Juan se concentra en algo que era mucho más importante para él. Juan se concentra en algo que nunca antes había visto en ninguna otra boda que él tal vez había ido anteriormente. Juan se concentra en la gloria de Dios, en la gloria de Jesús. Aleluya. Como él mismo lo explica en un versículo más abajo, ahí mismo en el capítulo 2, Juan 2, verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Gloria a Dios. En esto es en lo que Juan se concentra, en cómo Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aleluya. Aunque no sabemos quiénes eran los novios, ni la relación de amistad que tenían los novios con María y Jesús y sus hermanos, podemos darnos cuenta que el hecho de haber sido invitados a la boda cambió por completo aquella celebración, porque fue una boda inolvidable, porque Jesús estuvo ahí. Amén. Y fue una boda inolvidable porque hasta el día de hoy la seguimos recordando. Amén. Por eso fue una boda inolvidable, porque no se puede olvidar por lo que aconteció en ese día. Aleluya. Y creo que esta pareja de novios actuaron muy sabiamente al ver invitado a Jesús a su boda, a su matrimonio. Amén. De este ejemplo podemos sacar ciertas lecciones de bendición para todos nosotros. Jesús asistió a esa boda y con su presencia Jesús demostró cuán honroso es a los ojos de Dios el matrimonio. Amén. Aleluya. Y es muy importante recordar esto en los tiempos en que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque conforme van pasando los años, conforme va pasando el tiempo, nuestra sociedad moderna se desmorona por el desprecio que manifiesta hacia la institución divina del matrimonio. Ya se está haciendo o se ha hecho ya una costumbre de juntarse la pareja sin llevarse a cabo el matrimonio, y lo miran como algo normal, como que todo está bien. Y es cuando empiezan a haber muchos problemas. No que los que estén casados no tengan problemas, pero si los que están casados delante de Dios tienen problemas, ¿cuánto más problemas van a tener aquellos que no han invitado a Dios en su vida? Amén.
también debemos de entender que es importante invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Sobre todo si queremos que nuestro matrimonio acabe bien y sea una experiencia feliz con la bendición que Dios dio al hombre y a la mujer desde el principio. Amén. Lo que pasó en la boda de Caná a Juan se le hizo muy interesante, porque esta es la primera señal pública que Jesús hizo. Jesús pasa de ser el hijo de María a convertirse en el Señor al que sus discípulos siguen y admiran de ahí en adelante. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cuando vieron la manifestación de su gloria. Definitivamente las bodas eran una de las festividades más importantes de la vida de los judíos, y la hospitalidad de la nueva pareja se reflejaba en los preservativos de la fiesta, en las preparaciones. Dice el versículo 3 que ya leímos, Juan 2, verso 3. Dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora bien, el hecho de que el vino se haya terminado pareciera que era un verdadero problema, ya que esto causaría que los nuevos esposos, la nueva pareja, quedaran en vergüenza delante de todos los invitados que tenían en su boda. Ahora en el verso 3, Juan nos dice que en algún momento de la boda comenzó a faltar el vino. Tal vez llegaron más invitados de lo previsto. A veces pasa, amén. A veces el novio invita a un amigo, a su mejor amigo, podemos decirlo así, a su boda, y resulta que este amigo invita a sus otros 5 mejores amigos que tiene, y así se va extendiendo más la invitación, por decirlo así, y a veces sobrepasa el número que se calculó que asistirían a la boda. Y esto pudo haber acontecido, que tal vez mucha más gente de la que se había calculado asistieron a la boda y no les alcanzó la bebida que estaban usando. Amén. Pero también tenemos que entender o tener en cuenta que las bodas de antes no eran iguales a las de hoy en día. Hoy en día las bodas o la fiesta o el banquete dura ni siquiera todo un día, son simplemente una parte del día. Pero en el tiempo antiguo, un banquete de una boda, una fiesta, duraba 7 días, una semana completa. No sé si recuerdan cuando Sansón se casó con una hija de los filisteos, y durante su fiesta de bodas, Sansón les dijo un enigma y les dio 7 días de plazo para que le dieran la respuesta. ¿Por qué les dio Sansón 7 días de plazo? Porque era el transcurso del tiempo que duraba una fiesta en el tiempo antiguo. Miren lo que dice en el libro de Jueces, capítulo 14, verso 12, y luego el verso 17. Dice, y Sansón les dijo, permitidme proponeros ahora un enigma. Un enigma era como una adivinanza. Dice, y si en verdad me la declaráis dentro de los 7 días, esto es el tiempo que duraba una boda o banquete, 7 días del banquete, y lo descifráis, entonces os daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Dice la historia que aquellos hombres que escucharon el enigma, la adivinanza, no podían darle la respuesta, y tuvieron que persuadir a la esposa de Sansón para que presionara a Sansón y le sacara la respuesta para que se las declarara a ellos. Miren lo que dice el verso 17. Dice, mas ella, hablando de la esposa de Sansón, dice, mas ella lloró delante de él, de Sansón, los 7 días que duró su banquete o su fiesta de ellos, de bodas. Y sucedió en el 7º día que él se lo declaró, porque ella le presionaba mucho
Entonces ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Usé estas dos escrituras solo para comprobar que las fiestas del tiempo antiguo se hacían por 7 días. Vemos que los banquetes de una boda durante 7 días, porque eso dice la escritura que era la costumbre, por eso es que se duraba 7 días un banquete. Y en las bodas de Caná también era de 7 días, ahí no había la excepción, amén. Y antes del día séptimo el vino se les acabó y era un problema grave. Y la madre de Jesús sabía que era un problema. Ya hemos visto que María también estaba en esa boda, y aunque tampoco se nos dice nada acerca de su relación con los novios, sin embargo observamos que María se movía con bastante libertad y con mucha confianza en la boda, como si fuera alguien cercano a la familia. De hecho, vemos cómo María estaba al corriente de lo que ocurría ahí en la boda y estaba al pendiente del servicio que se estaba llevando a cabo, como si ella fuera la encargada, aunque ella no era la encargada, pero como si fuera la encargada de los que servían. Y vemos en el momento preciso que María hasta daba órdenes a los criados con una confianza como que era de la familia. Por eso dice en el verso 5 del capítulo 2 de Juan, dice: su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y haced, la palabra haced, era una orden, como un mandamiento. María estaba activa en esa boda para que todo saliera y estuviera bien. Yo puedo darme cuenta de que María era muy sabia y muy inteligente. María sabía que había un problema muy serio al faltar el vino, y María vemos que no trató de solucionar el problema ella misma cuando vio que faltó el vino en las bodas de Canaán, sino que tomó la mejor decisión. María, ¿cuál fue? Que trajo el problema a aquel que sustenta los problemas del universo entero, a Jesús. Por eso le he puesto el título de hoy: ¿a quién traer los problemas? Quiero que miremos y aprendemos de María. ¿A quién le trajo el problema María? A Jesús. ¿Por qué se las trajo a Jesús este problema? Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 17. Hablando de Jesús, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses 1:17, y él, ¿quién es ese él? Jesús. Es como si dijera, y Jesús es antes de todas las cosas, y en Jesús todas las cosas permanecen. Hay otras traducciones que dicen subsisten, pero en Jesús permanecen y subsisten todas las cosas. Y María sabía esto, por eso es que le trajo el problema a Jesús. Y creo que es un excelente consejo el que les dio María a los sirvientes cuando les dijo: hagan todo lo que Jesús os diga. María sabía perfectamente que Jesús podía solucionar aquí el problema, y no dudó en dirigirse a él. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda y comprenda el día de hoy a través de esta enseñanza, que Jesús puede ayudarle a solucionar cualquier problema. Y así como María, no dude ni siquiera un momento en acudir a Jesús, porque Él lo puede ayudar a salir de cualquier problema. Amén. Y evidentemente que a pesar de todos los años que habían pasado, ella seguía guardando en su corazón todas aquellas cosas milagrosas que habían rodeado el nacimiento de Jesús. Estoy seguro que María no podía olvidar esos eventos que pasaron en el transcurso de su vida, de su embarazo, y las promesas que se le habían hecho aún cuando él no nacía. Las palabras que el ángel Gabriel le había dicho, como dice en el libro de Lucas capítulo 1,
verso 31 y después verso 37 y 38. Estoy seguro de que estas palabras, estas escrituras estaban en la mente de María siempre recordándose. Dice el verso 31, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esto es lo que el ángel Gabriel le dijo a María. Y lo dice el verso 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Aleluya. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aleluya. Pero yo creo que esto fue lo que más se le quedó en el corazón de María. Lo que está aquí en el corazón de estos 3 versículos. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Aleluya. María sabía que ninguna cosa sería imposible para Dios. Y nosotros sabemos que Jesús es Dios. Amén. Y Aleluya. creo que ella también lo sabía. Por eso es que acudió a Él. De otra manera, María no hubiera acudido a Jesús para que la ayudara. Pero sabía que nada imposible sería para Él, porque así fue profetizado por el ángel que le habló a María. Gloria a Dios. Aleluya. Es probable, por lo tanto, que María estuviera pidiendo a Jesús que hiciera ya un milagro y comenzase a manifestarse públicamente quién era Él realmente. Porque creo que María sabía quién era Él, Amén. pues sabía ella cómo había quedado embarazada de Jesús. Ella sabía bien quién era Jesús. Amén. Y ella sentía en su corazón como que ya era el tiempo de que Jesús se revelara al mundo públicamente y manifestara quién era Él realmente. Pero miren lo que dice el verso 4 del capítulo 2 de Juan que leímos. Dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Aleluya. Jesús sabía que iba a llegar una hora cuando Él se había de manifestar al mundo y tal vez sentía que todavía no era la hora. Amén. Amén. Aleluya. Tal vez se sienta como que la contestación de Jesús hacia María implicaba como cierto desacuerdo entre los dos, aunque en ningún momento se mostró Jesús descortés con María. Amén. Dese cuenta que Jesús no la llamó madre, sino mujer. Y aunque esto no nos pueda sonar extraño, de ninguna manera implica una falta de respeto a María, amén, al llamarle mujer. Porque de hecho fue de la misma manera que se expresó Jesús cuando estaba muriendo en la cruz y cuando encomendó el cuidado de María a Juan. Dice la escritura en Juan 19:26. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Así se dirigía Jesús a su madre, mujer, que no era ninguna falta de respeto. Amén. Lo que en realidad Jesús quería enseñar a su madre es que había llegado tal vez ya el momento en que ella debía de dejar de pensar en él como si únicamente fuera su hijo y tenía que comenzar a considerarlo ante todo como su Señor. Aleluya. Y era importante que lo asumiera en cuanto antes, porque mientras lo siguiera viendo como su hijo, más sufriría ella. La escritura deja bien claro que el hecho de que María fuera su madre no la revestía de ninguna autoridad especial. Amén. Aleluya. Es más, desde el momento en que Jesús comenzó su ministerio, siempre se dirigió a María como mujer, no como madre,
o como Virgen María, sino como mujer. Amén, aleluya. Aunque como un buen hijo, Jesús nunca olvidó sus deberes familiares. Amén. Amén. Pero Jesús dijo, todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué hora se estaría refiriendo Jesús? Yo entiendo aquí que se refería a la hora de manifestarse públicamente en su condición como Mesías al mundo. Pero hay otras ocasiones cuando Jesús se refiere a su hora, que era a su hora de su sufrimiento, a su hora de cuando iba a entregar su vida, amén, de cuando dejaría que le quitaran la vida. Por ejemplo, Juan 7:30. Dice, procuraban pues prenderle, o sea, agarrarlo, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Esa era una de las veces que se refería a su hora. Ahí podemos ver que se refería a la hora de cuando lo agarrarían o lo tomarían preso para ser enjuiciado. Amén. Amén, aleluya. Hay otro ejemplo en Juan 12:23. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aleluya. Aquí está hablando otra vez de que había llegado la hora de cuando el Hijo del Hombre sería glorificado. Y hay otros muchos más ejemplos que pudiera darles, pero vamos a seguir concentrados en enseñanza. Amén. Aleluya. Verso 5 del capítulo 2 de Juan. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Quisiera que leyéramos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Dice, ya había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Aleluya. Verso 11 dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, Aleluya. y sus discípulos creyeron en él. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Qué significa su gloria? Estaba pensando hace un momento, meditando en la gloria de Dios, en su gloria, y me di cuenta que la gloria de Dios envuelve y conecta todo lo que es o lo que compone el ser de Dios. La gloria de Dios envuelve, involucra y conecta su poder, Amén. su divinidad, su santidad, Aleluya. su señorío, su omnipotencia, Gloria a Dios. su omnisciencia, todo lo que lo compone a Dios. Y cuando dice que manifestó su gloria, creo que solo manifestó un poquito de su poder.
Amén. porque el poder es parte de la gloria de Dios. Su omnisciencia es parte de la gloria de Dios. Su omnipotencia es parte de la gloria de Dios. Su santidad es parte de la gloria de Dios. Amén. Su omnipresencia es parte de la gloria de Dios. Y aquí dice que empezó a manifestar su gloria. Y por eso es que Juan se enfocó en esto más que en cualquier otro de los detalles que miramos al principio en las bodas de Canaán. No quería que nos enfocáramos mucho en los novios, ni en los invitados, ni en la comida, sino que Juan quería que nos concentráramos y pusiéramos nuestra vista en que Jesús manifestó su gloria. Aleluya. A Juan le pareció esto mucho más importante que todo lo que aconteció en la boda. Esto fue lo que le pareció a Juan más importante, que Jesús haya manifestado su gloria. ¿Y por qué le pareció a él tan importante? Porque esta era la primera vez que había manifestado Jesús su gloria, su poder públicamente. No es que lo haya hecho anteriormente en oculto, no, ni siquiera lo había hecho antes en oculto. La Biblia no nos da razón de que Jesús haya hablado en secreto, manifestando su gloria en secreto. No, esta era la primera vez en la boda de Canaán. Por eso Juan le llamó tanto la atención y dijo que empezó, ¿cómo dice? Este principio de señales hizo. Este fue el principio Amén. de las señales que Jesús, después vimos todas las señales que hace. Precisamente en este día fue el principio de las señales que empezó a hacer Jesús de allí en adelante, públicamente. Por eso es que Juan se enfoca tanto en la gloria de Dios que empezó en ese día, en ese lugar, en las bodas de Canaán. Este fue el principio de sus señales, dice Juan, cuando Jesús empezó a manifestar su gloria, Gloria a Dios. o la gloria de Dios, que es la misma gloria. No hay dos glorias, ni tres glorias, solo es una gloria. Amén. Y la gloria de Dios o la gloria de Jesús es la misma gloria. Amén. Aleluya. Aleluya. Y María les había dicho a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga. Haced todo lo que Jesús les diga. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Creo que esas palabras de María no nada más eran para los siervos, los que servían en aquel tiempo. Dice los que servían eran los siervos. Amén, ¿estamos de acuerdo? Amén. Todo el que servía en aquel tiempo era un siervo, por eso servía, porque era un siervo. Esas palabras de María fueron para los siervos. Y creo que esas palabras de María no nada más eran para los siervos que en ese momento servían, sino que también son para los siervos y siervas de este tiempo. Amén. Aleluya. Para ti y para mí son esas palabras de María todavía hasta el día de hoy. Gloria a Dios. ¿Y cuáles son sus palabras de María? Amén. Dice: haced todo lo que Jesús nos diga. ¿Se da cuenta? Amén. Aleluya. Qué hermoso consejo nos da María. Amén. Ella nos recomienda, como ella conocía muy bien a Jesús, no simplemente porque lo haya criado o engendrado o parido, sino porque sabía quién era Jesús. Ella llegó a conocerlo, voy a decirlo al 100, quién era Jesús. Mayormente después de que resucitó, cualquier duda que haya tenido María, ahí se le quitaron. Amén. Llegó a conocerlo al 100% quién era Jesús. Y nos dice a todos los siervos y siervas: haced todo lo que Jesús nos diga. Aleluya. Dice en el verso 12 que después de esto bajó a Capernaum. Dice: después de esto bajó a Capernaum él. ¿Quién era él? Jesús. Con su madre, sus hermanos, ahí van incluidos sus hermanas, y sus discípulos,
que son los que habían asistido a la boda. Dice, pero allí no se quedaron muchos días. ¿Dónde? En Canaán. No se quedaron allá muchos días, sino que descendieron pronto a Capernaum. ¿Cuántos días se quedarían en Canaán? 7 días, que era lo que duraba una boda o el banquete de una boda. Amén. 7 días. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? O podríamos decir, en otras palabras, ¿quién de nosotros no tiene problemas? ¿Verdad? Pues el mensaje de hoy es, ¿a quién trae los problemas? No quiero extenderme mucho, me gusta hablar poco, pero ser lo más claro posible, concentrarme lo mejor que puedo. Y creo que con esta pequeña enseñanza aprendemos de este pequeño pasaje bíblico a quién podemos traer los problemas. Podemos aprender de la sierva del Señor, María, a quién ella trajo los problemas, a Jesús. Y aparte de que ella trajo el problema a Jesús, nos dice a nosotros, hacer todo lo que Él nos diga. De la misma manera, igual que María, les aconsejo que cuando tengan problemas, y yo creo que no importa de qué clase de problemas, porque dice la Escritura que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Quiere decir que Él no hay problema que no pueda solucionar, puesto que para Dios todo es posible. Cualquier problema que le parezca por usted, por más imposible que le parezca, tráigale los problemas a Jesús. Puede encerrarse en su cuarto o buscar a un pastor, a un ministro que ore por usted o que le ayude a presentar los problemas delante de Dios, o usted mismo lo puede hacer en su cuarto. Cierre la puerta, póngase de rodillas y empiece a pedirle a Dios y hablar con Él. La oración con Dios no es nada fuera de este mundo o algo imposible de hacer, es simplemente una plática en la intimidad de usted con Dios. Simplemente cerrar los ojos y creer que Él ahí está escuchándolo o escuchándola, y exponer su problema delante de Él, pedirle su ayuda, pero tiene que hacerlo con todo su corazón. Dice una escritura, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere de sus pecados y le clama a Él con todo su corazón, dice que el Señor los escucharía desde los cielos. Y hay otra escritura que dice que el Señor de tales adoradores busca que le adoren, que le busquen en espíritu y en verdad. Si usted realmente le busca desde su cuarto, donde quiera que se encuentre, en espíritu y en verdad, Dios lo va a escuchar, la va a escuchar a usted. Amén. Pues de mi parte estas son mis cortas palabras. Espero que les sea de bendición. Y sigan orando por mí, por el pastor, por su esposa, por todo el ministerio. Quisiera que hagamos una pequeña oración para así despedirnos de la presencia del Señor. Gracias por su atención. Y oremos por nuestro pastor, porque tengo entendido que salió a Mexicali porque tiene algunos problemas, ¿verdad?, en su dentadura, alguna infección que estaba un poco fuerte y ya tenía mucho dolor, por eso tuvo que, podemos decir, casi salir de emergencia para que lo atendieran por allá con unos doctores que ya son conocidos, ¿verdad? Y allá están por allá ahorita. Como iba un poco, no un poco, sino
malo más bien de la infección que tenía. Tengo entendido que el doctor no lo pudo atender como él esperaba al momento, sino que tiene que esperar unos 2 días para tratar la infección que ya llevaba y después van a proceder a hacerle lo que se necesita hacer. Amén. Solo le pido que oremos por el pastor que está por ahí en Mexicali y por su esposa, que su compañera fiel, que no lo deja solo, para que el Señor los cuide y los guarde donde quiera que estén, y que así como los llevó con todo bien, los traiga con todo bien. Amén. Oremos por nuestros pastores para que cuando regrese ya todo bien, sin dolor y con una nueva sonrisa. Amén. Se vamos a hacer una pequeña oración. Bendito buen Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en este día por tus bendiciones, Señor, por la vida y la salud, por el pan que nos da, Señor, por la aire que respiramos, porque nos has permitido, Señor, compartir este mensaje, Señor. Y así te pedimos de esta manera, Señor, por nuestros pastores que están allá en Mexicali, Señor, que tú seas con ellos, que use las manos de los doctores que vayan a hacer el procedimiento de nuestro pastor, Señor, para que todo salga perfectamente, Señor, y que tú seas quien remuevas toda infección que haya por ahí, Señor, y le des una dentadura nueva, Señor. A ti traemos este problema, Señor, y lo ponemos en tus manos, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, que puedes hacer todas las cosas, sabemos que para ti nada es imposible. Por eso es que traemos a ti este problema, Señor, y lo ponemos en tus manos para que tú seas quien obre, Señor, directamente o a través de los doctores, pero que se manifieste tu gloria una vez más en nuestro pastor, Señor, y él pueda dar testimonio de cómo obraste, Señor Jesús, y pueda llegar ya con una sonrisa nueva, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Dios les bendiga.